Hay un supuesto que es, bueno, tal vez el supuesto del sentido común, que es que las escuelas son espacios de igualdad simplemente porque no hay restricciones en la inscripción, ¿no? Como el acceso abierto, la educación pública para todos, para todas, solamente pensando que el acceso está garantizado. Pero cuando se mira con detenimiento, cuando se mira con esas lentes que la perspectiva de género ha construido, los procesos educativos, los procesos de la vida cotidiana, se ve que en todos los niveles de la educación, es decir, desde el nivel inicial hasta la universidad, la transmisión de estereotipos, la transmisión de ciertas miradas tradicionales, que llamamos las hegemónicas, respecto de lo masculino y lo femenino, es mucho más habitual que lo que parece. Mirando las prácticas cotidianas se ve que no son neutrales en términos de género. ¿Y por qué no son neutrales? Justamente porque en educación usamos algunas categorías para entender, pensando en los planes de estudio, es decir, el currículum de lo que se enseña, lo que se aprende formalmente, las disciplinas, los campos disciplinares, no fueron ajenos en su construcción a ciertas relaciones de saber-poder que tienen que ver con el patriarcado. Entonces, los saberes de referencia del currículum, lo que se aprende, lo que se enseña, fueron construidos en un marco, por ejemplo, de fuerte invisibilización de la participación femenina en las sociedades, ¿no? Hay otra dimensión que llamamos el currículum oculto, que tiene que ver con lo que se enseña y lo que se aprende en las escuelas, que no está totalmente escrito, pero que está de alguna manera transmitido en lo que llamamos expectativas de comportamiento, expectativas de rendimiento. Ahí tiene que ver una dimensión mucho más sutil, que es lo que se habilita y lo que se censura. Por ejemplo, en chicas y chicos, ¿no? O lo que se silencia, y esa es la tercera dimensión de este currículum, que llamamos currículum nulo u omitido, que es de qué no se habla en las escuelas y que tiene que ver con los intereses de las diferentes identidades sexogenéricas que en las escuelas están, y en particular los intereses de las mujeres. Uno de los temas históricos de los que no se ha hablado, o se ha hablado a partir del silencio, o se ha hablado a partir del estereotipo, es la cuestión de la sexualidad. Las sexualidades, los cuerpos sexuados, de estos mensajes vinculados con la corporeidad, tienden a reforzar un modelo de mujer, a silenciar otras posibilidades, otras identidades sexogenéricas, a pasar por alto episodios de violencia o de bullying, que estamos encontrando en un proyecto de investigación que hace más de 10 años desarrollamos en el marco de la Facultad de Filosofía y Letras. Una presencia fuerte de lo que llamamos el canon tradicional respecto de qué se lee, qué debe ser leído, o una escasísima crítica del sexismo en el lenguaje, por ejemplo, cuando hay una acumulación como muy importante en la academia, ¿no? O sea, esto pasa en las escuelas. En el área de formación ética y ciudadana, que podríamos, en la Ciudad de Buenos Aires se llama educación cívica, hay una fuerte omisión de toda la producción normativa, jurídica, nacional e internacional, que visibilizó la problemática de los derechos de las mujeres, por ejemplo, pero en general de las identidades sexogenéricas, todavía porque no han logrado perforar ese límite del currículum, ¿no? O sea, ¿qué se enseña en educación cívica? Todavía no estamos hablando de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, o de la ley contra la violencia contra las mujeres, que recién ahora y hace muy poquito se hizo otra ley obligando a hablar de violencias de género. Quiero decir, y sería muy largo dar ejemplos, pero si pensamos en cada área del currículum escolar y en todos los niveles, pensemos en la educación física, pensemos en la educación artística, en la historia, inclusive en la enseñanza de las ciencias exactas,
en donde todavía se tramitan algunos estereotipos relativos a la capacidad de las mujeres en las ciencias exactas. Ningún área del currículum está ajena, ninguna práctica cotidiana está ajena y ningún nivel está ajeno. Cada uno con su especificidad, obviamente. El nivel inicial, el jardín, tiene que ver con el conocimiento, la exploración del cuerpo, del propio cuerpo, del cuerpo del otro, de la otra, los primeros juegos de roles. Lo mismo en primaria, en secundario y en la universidad. Hay una categoría y hay un proyecto político que se está desarrollando y yo creo que es una de las experiencias políticas más interesantes de articulación entre la producción de la academia, los movimientos políticos y sociales, la decisión política gubernamental del Ejecutivo, del Legislativo, que fue la Ley de Educación Sexual Integral que se votó en el 2006. ¿Qué establece la Ley de Educación Sexual Integral? Orientada por todas estas luchas y todas estas investigaciones, la Ley de Educación Sexual Integral intenta, por un lado, sacar a la sexualidad de lo que ha sido y sigue siendo la mirada como más corriente de la sexualidad. Esa mirada sobre la sexualidad es una mirada muy restringida porque la está reduciendo a la dimensión biológica o biofisiológica, ¿no? Lo que la Ley de Educación Sexual Integral establece es que la sexualidad y la construcción social de los cuerpos deben ser abordados en la complejidad que la construcción social tiene. Porque los cuerpos no son meramente una materialidad, son un producto de una relación dialéctica entre una materialidad y un contexto social, un contexto cultural que hace que esos cuerpos se construyan, vivan, disfruten o padezcan según un determinado marco de relaciones sociales y culturales, ¿no? Y por supuesto, la dimensión sexogenérica, lo que tiene que ver con las identidades sexogenéricas, se articulan con otras determinaciones culturales e históricas, como por ejemplo las económicas, las étnicas, las religiosas, las que tienen que ver con las generaciones, con las capacidades. También la ley establece una dimensión psicológica que obviamente tiene que ver con la construcción subjetiva de las identidades sexogenéricas, una dimensión afectiva que es qué nos pasa, qué les pasa a los chicos, las chicas con sus cuerpos en términos afectivos, en términos de cómo viven, y reitero, cómo viven, cómo disfrutan, cómo padecen sus cuerpos, y una dimensión ética que es fundamental también, porque, bueno, cuando hablamos de sexualidades, cuando hablamos de relaciones humanas o de cuerpos, cuando hablamos, reitero, tanto de la violencia como del disfrute, estamos hablando de vínculos entre humanos y la dimensión ética, la dimensión de cómo nos vinculamos con ese otro o con esa otra, en tanto un sujeto de derecho, en tanto un sujeto de deseo. Creo que esa integralidad que la Ley de Educación Sexual Integral está presentando es una producción, reitero, sumamente interesante, que tiene que ver con el movimiento académico, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con la legislación, que tenemos que defender porque es una conquista colectiva y que de alguna manera pone a las escuelas en un registro desde la perspectiva de género donde justamente se está habilitando esa crítica que decía al principio, ¿no? Las escuelas como espacios en donde si queremos y adherimos a un proyecto de justicia, a un proyecto en que la educación formal se ponga en sintonía con las mejores tradiciones que tenemos en las políticas argentinas, que son las de inclusión, que son las de democratización, no va a haber una educación democratizadora, una educación emancipatoria, si no incluye esta mirada crítica, autocrítica y transformadora de las relaciones cotidianas, tanto de lo que se enseña y lo que se aprende, como decía recién, como de la vida cotidiana, que es los vínculos entre las personas, las expectativas respecto de quiénes son, quiénes pueden ser,
cuánto respetamos las identidades, cuánto respetamos las elecciones y sobre todo qué lugar le damos a la diversidad que forma parte de nuestra vida cotidiana y que, bueno, que durante muchísimo tiempo la escuela se encargó de silenciar.